No estorbe, señora mayor, y limítese a celebrar allí la Navidad. Parece que después de haber sido invitados a pasar juntos las vacaciones de Navidad, han echado a Valeria de casa. Lo primero es lo primero. Tengo que contarle a José la verdadera naturaleza de Valeria. De alguna manera, desenmascararé la fachada de Valeria. Me niego a ser familia de alguien como ella. Soy Natacha, tengo 72 años y vivo con mi hijo José. José se acerca a los 40, sigue soltero y mi marido falleció hace 3 años. José solía vivir solo, pero volvió a casa cuando cambió de trabajo y le quedaba más cerca de su lugar de trabajo. Nuestra casa actual es de una sola planta, que a simple vista puede parecer nueva, pero en realidad fue remodelada hace tiempo. Antes era un lugar casi destartalado, pero la remodelamos en la propiedad de mi marido y mi hermana debido a años de deterioro y malos acondicionamientos. Como resultado, la casa remodelada se ha vuelto cómoda y limpia. Desde su perspectiva, mi marido parecía un hombre amante de la familia que decidió remodelar para nuestra comodidad, pero en realidad no era así. Era una fuente de problemas a largo plazo. Era un hombre tradicional y testarudo fuera, pero de espíritu libre en casa. Actuaba como si fuera el centro, imponiendo sus reglas, y me reñía si me desviaba ligeramente de lo que él quería. Su frase favorita era: ¿quién crees que proporciona la comida aquí? Sin embargo, salía a jugar al póker, a las carreras de caballos y a los casinos, dejándonos apenas lo suficiente para vivir. Aún así, se comportaba con arrogancia delante de mí y de José. Cancelaba salidas familiares para jugar al póker o faltaba a actos escolares, no solo 1 o 2 veces. Podía haberme divorciado de él y criar sola a José, pero me negué a ser derrotada y me quedé hasta el final. José también aguantó en silencio delante de su padre, sin mostrar lágrimas. Mi marido nos dejó una pequeña herencia, esta casa remodelada y, lo más importante, a mi querido José, cuando falleció por enfermedad. Para mí, tener un hijo querido significa no sentirme sola. José, a diferencia de su padre, siempre ha sido amable, incluso desde pequeño. Se preocupa desinteresadamente y no puede ignorar a alguien en apuros, pero también es abnegado. Vacila a la hora de expresar sus opiniones y tiende a dejarse influir por los demás. Nunca seré como mi padre. A menudo se ha puesto en situaciones difíciles para ayudar a los demás. Una vez prestó sus apuntes a un compañero y nunca se los devolvieron, y sus resultados en los exámenes se resintieron. A pesar de querer apuntarse a un club que le gustaba, acabó en uno que no le interesaba porque un amigo se lo pidió. Mi amigo me dijo que no conocería a nadie más en el club, así que me pidió que me uniera a él. A pesar de su naturaleza desinteresada, me preocupa que su excesiva amabilidad pueda meterle en problemas algún día. Su actual lugar de trabajo tiene un buen ambiente, pero es mayoritariamente masculino y se habla poco de mujeres. Ahora que mi marido ya no está, estaría sola si José se casara, aunque sería solitario. Esperaba que conociera a una mujer maravillosa y formara una familia. Entonces, un día, José hizo una confesión repentina. He prometido casarme con alguien. Quiero que te conozca, mamá. Me alegré muchísimo, casi salté de alegría. José, cerca de los 40, trabaja entre hombres. Se desplaza entre el trabajo y casa, y vive con su madre. No es el tipo más buscado. Que una mujer quiera casarse con él es una gran alegría. Si las cosas van bien y José se casa con ella, por supuesto se irá de mi lado. Sería mentira decir que no me sentiría sola, pero como madre que desea la felicidad de José, no podría ser más feliz si la hubiera elegido a ella. Definitivamente quiero conocerla. Bueno, ¿cómo es? Es una mujer muy trabajadora. La conocí en una fiesta a la que me llevó un alumno de último curso hace 6 meses. Tiene la fuerza y la resistencia para superar tiempos difíciles, lo que me hizo pensar que podríamos construir un hogar juntas. Por eso quiero presentártela, mamá. Los ojos de José brillaban mientras hablaba, una mirada que nunca había visto antes. Si José habla de una mujer con esos ojos, debe de ser una dama maravillosa. Estaba deseando conocer a la mujer que José había elegido. Entonces, el día prometido, José trajo a su novia a casa y le dijo: «Mamá, esta es Valeria, la mujer con la que he estado saliendo y con la que estoy considerando casarme». Sin embargo, la mujer que José trajo ni se presentó ni asintió con la cabeza en señal de saludo.
Se limitó a permanecer allí en silencio. A primera vista, parecía altiva y fría. Sinceramente, no era el tipo de mujer del que imaginaba que José se enamoraría. Siguió ignorándolo todo como si nada. Apenas saludó y se limitó a inspeccionar la casa. Sorbió el té que le ofrecí con asco, limpiando todo lo que tocaba con toallitas desinfectantes. Una serie de comportamientos extraños. Como mínimo, está claro que no son acciones que uno deba tomar durante un primer encuentro con la futura suegra. Solo tengo a José, y soñaba en secreto con mimar a mi nuera como si fuera mi propia hija. Pero ese sueño pareció romperse en un instante. Francamente, me sentí incómoda durante tan poco tiempo y no quise acercarme demasiado. Aunque fuera la elección de José y una futura nuera, parecía que ella sentía lo mismo. Al pasar los días sin ningún contacto tras la marcha de Valeria, me enfrenté a José. Estás saliendo con Valeria y quieres casarte con ella, ¿verdad? Por el encuentro de hoy, no veo su atractivo. Valeria es tímida con la gente nueva, pero es encantadora, fuerte y amable, y ha superado momentos difíciles, respondió José. Resultó que se conocieron en una fiesta organizada por un compañero de trabajo. Valeria había estado hablando sin parar de sus penurias y penas. Cerca de José, normalmente esas historias de lástima en una fiesta serían insoportables, pero José sintió lástima por ella y quiso salvarla. Su relación comenzó con esta determinación de hacer feliz a Valeria. Al principio, pensé que era típico de José, pero cuando se trata de citas y matrimonio, no es un asunto sencillo. Sin embargo, teniendo en cuenta su comportamiento actual y cómo se conocieron, parecía una persona complicada. En una relación, podría parecer aguda, pero tenía la sensación de que sería difícil si vivieran juntos. Entonces, un día, José dijo de repente que se mudaba, probablemente por Valeria. Pensando en vivir con aquella mujer que conocí brevemente, observé a José con sentimientos encontrados. Entonces José murmuró en voz baja. No esperaba que Valeria siguiera adelante con ello. En ese momento hablamos de decidir una fecha y comprometernos como pareja. ¿Cómo que seguir adelante con ello? ¿No te referirás a la solicitud de matrimonio? La presentó sola justo antes del mediodía de hoy. Parecía irreal, pero al parecer, Valeria no pudo esperar y presentó la solicitud de matrimonio ella sola, vinculándolos como pareja sin que José lo supiera. Teniendo en cuenta la primera impresión, las historias de José y esta acción unilateral, no sentí más que ansiedad. Estoy preocupada. ¿Estás segura? ¿Está bien? Valeria es una mujer amable. Recibí un mensaje de Valeria. Quiere que elijas tu regalo de boda entre estas opciones. Cuando comprobé los artículos que Valeria había enviado, todos valían varios miles de dólares. Incluso para la boda de mi hijo, no es una cantidad que pueda permitirme fácilmente. Las acciones de Valeria, mostrándose tan grosera al conocernos, presentando una solicitud de matrimonio sin el conocimiento de José para convertirse en pareja, y luego exigiendo electrodomésticos ultra caros, eran simplemente demasiado audaces. Era sorprendente que José eligiera a alguien como ella como compañera de vida, pero para celebrar su nuevo comienzo, decidí regalarles un aire acondicionado de última generación y alto rendimiento. Valeria, pues, esto es un aire acondicionado, así que supongo que también será mi regalo de bodas para ti. Muy bien, mamá, gracias. Te agradezco que me escuches. A petición de Valeria, tampoco fue barato para mí, pero derroché por el bien de José y su amada nueva vida. Incluso después de instalar el aire acondicionado que Valeria quería, no recibí ni las gracias ni ningún contacto suyo. ¿Así es la gente hoy en día? Pasó el tiempo sin que José ni Valeria se pusieran en contacto. Vivían en un apartamento en el pueblo de al lado, a menos de una hora en coche de mi casa. Pero no supe nada de ellos. No está demasiado lejos para una visita, pero deben de estar ocupados con el trabajo y su vida de recién casados, pensé. Así que me abstuve de ponerme en contacto con ellos. Sin embargo, surgió una situación en la que tuve que ponerme en contacto con ellos. El tío de mi hermano José había fallecido. También era tío de José, que le había querido desde pequeño. Aunque ahora estaba en contacto con él con menos frecuencia, José le tenía cariño de pequeño y quería que asistiera al funeral, aunque no pudiera ir al velatorio. Como hacía tiempo que no hablaba, quise oír su voz y llamé, pero por más veces que llamé al móvil de José,
No conectaba. Peor aún, cuando lo intenté al día siguiente, recibí un mensaje diciendo que la llamada no se había podido conectar. Parecía que estaba bloqueado. El amable José, que siempre estaba en contacto por cosas sin importancia, ¿me estaba bloqueando? Era difícil de creer, pero sin forma de contactar con él y sin que el funeral se hiciera esperar, siguió adelante sin la pareja de José. Medio año después, Valeria se puso en contacto conmigo de repente. Natacha podría estar sola este verano y José tiene una reunión de secundaria a finales de año, así que quiere soltarse. Podemos pasar las vacaciones de Navidad en tu casa. Habló de pasar las Navidades en mi casa sin mencionar el regalo de boda o las llamadas bloqueadas durante el funeral. Para ella, quizá esos incidentes no fueran para tanto. Parecía que Valeria ni siquiera consideraba la posibilidad de que me negara. A pesar de mis reservas sobre pasar tiempo bajo el mismo techo que Valeria, acepté, con la esperanza de ver a José después de tanto tiempo. Claro, está bien. Tengo ganas de veros a los dos. Ha pasado mucho tiempo. Luego, en Navidad, visitaron mi casa. Había una ligera incomodidad con ellos cerca. Estaban siempre juntos, no de una manera cariñosa o feliz, solo juntos. Valeria seguía a José, incluso al baño, o cuando necesitaba ir a buscar algo. Al principio, pensé que tenía negocios en la misma dirección, pero parecía que no. Puede sonar duro, pero la mirada y los movimientos de Valeria sugerían que estaba vigilando a José, asegurándose de que no hacía nada raro. Me quedé de piedra cuando vi la cara de José mientras me levantaba para servir el té. José miraba hacia abajo, evitando el contacto visual con Valeria. Me costó entender por qué estaban en esa situación, pero la razón de su comportamiento se aclararía más tarde en la noche. José se marchó a su reunión de secundaria, sintiéndose incómodo a solas con Valeria. Me levanté para limpiar como de costumbre. Empecé a pasar la aspiradora, pero de repente se paró. ¿Por qué? Ayer funcionaba bien. En ese momento, con un fuerte estruendo y un fuerte impacto, me encontré volcada. En ese momento, no podía comprender lo que estaba pasando, pero salí despedido al jardín junto con la aspiradora. Por suerte, llevaba calcetines gruesos, pero con la nieve que había fuera, me congelaría si me quedaba allí. ¿Quién haría esto? ¿Una persona sospechosa? ¿Un ladrón? Cuando intenté levantarme, vi que era Valeria la que había tirado la aspiradora, y a mí, una señora mayor que celebraba la Navidad aquí fuera. ¿Le sienta bien? ¿Qué? Espera, Valeria, ¿te das cuenta de lo que estás haciendo? Cállate, señora mayor. Estoy deseando que llegue el momento mientras él no está. Será una gran noche sin ti en medio. Siéntate, no interfieras. Diciendo eso, Valeria empezó a hacer una llamada telefónica a alguien, aparentemente un hombre. A juzgar por el nombre al que llamaba, su voz coqueta y la forma en que hablaba, sugería que planeaba encontrarse con un amante en esta casa. Efectivamente, la casa estaba recién remodelada y minimalista gracias a mí. Pero ¿a quién se le ocurriría utilizar la casa de su suegra, donde creció su marido, para engañar? Valeria, al parecer, era de las que echaba a su suegra y traía a su amante, aprovechando la ausencia de José. Valeria es de las que, aprovechando que su marido va a una reunión, me echa a mí, su suegra, porque estorbo, y me echa al patio nevado. Bueno, yo también tenía un plan. Me puse un par de zapatos viejos y una chaqueta del cobertizo y decidí defenderme. En primer lugar, dudaba de que José supiera lo de la aventura. Incluso José, que es la bondad personificada, seguramente reaccionaría si supiera que su amada esposa le estaba engañando. Necesitaba ponerme en contacto con José inmediatamente y que fuera testigo de la aventura que estaba a punto de ocurrir en esta casa. Pero como mis llamadas estaban bloqueadas en el móvil de José, necesitaba otro método. Fue entonces cuando pensé en un amigo de la infancia de José. Habían estado muy unidos durante la universidad y a menudo cenaban juntos, incluso después de graduarse. El amigo regentaba una charcutería heredada de sus padres en el distrito comercial de la zona. Me dirigí allí desesperada, con la esperanza de obtener alguna información. En la charcutería encontré a sus padres, que me dijeron que podría estar en una reunión en un pub del mismo distrito comercial. Corrí al pub y, por suerte, me dirigí a él con la anécdota de que era un pub pequeño y que José sería fácilmente reconocible si estaba allí. Pillé a José huyendo de una tienda.
En buena hora, Valeria me ha echado de casa. Ella planea pasar tiempo con algunos hombres allí. La oí hablar por teléfono. ¿Sabes algo de esto? ¿Qué? ¿Valeria poniendo los cuernos? No puede ser. José salió inmediatamente de la reunión y se dirigió a mi casa. Yo también quise ir, pero él dijo que era demasiado peligroso ya que no sabíamos quién era el hombre y me pidió que me mantuviera alejado. Me escondí en un hotel de negocios cercano, dejando el asunto entre José y su mujer en sus manos. Al día siguiente, cuando volví a casa, encontré a Valeria golpeada en el jardín, desnuda. Señora mayor, ¿no le importa ayudar a su nuera? Ni siquiera puedo entrar en casa. ¿Cómo ha criado a su hijo? No podía creer que el gentil José golpeara a su mujer hasta tal punto y la dejara en el jardín. Al entrar en la casa, encontré a José bebiendo café. Valeria está desnuda en el jardín. ¿Qué ha pasado? No lo sé. Anoche estuvo discutiendo con un amante, así que quizás sea eso. Ahora ella no será nada para mí, así que no es asunto mío. Mientras yo me refugiaba en el hotel de negocios, José se enfrentó a Valeria y a su amante en el lugar de su aventura, pensando que podría servir como prueba. Hizo fotos de la cara del amante e incluso grabó el encuentro. Me impresionó su calma en una situación tan extraña. De la grabación se desprende que el amante, al no esperar el regreso de José, arremetió contra Valeria con rabia. La grabación también captó al amante despojando a Valeria de su ropa de marca de aspecto caro, al parecer con la intención de venderla. Después de que el amante se marchara, fue José quien impidió que Valeria volviera a entrar en la casa. Creo que en la grabación se entiende que Valeria no está arrepentida. Se casó conmigo por dinero y conveniencia, y sigue diciendo que su amante es su prioridad número 1. Tengo que salir un momento, así que te dejo el asunto de Valeria a ti, mamá. Déjamelo a mí, ¿qué quieres decir? No quería a esa persona en mi casa, así que no la dejé entrar. Si mamá quiere dejarla entrar, no te lo impediré. Con eso, José se fue. Por lo que a mí respecta, mi nuera se había portado fatal conmigo y ahora había recibido su merecido. No me sentía obligado a ayudarla por ningún motivo y decidí dejarla como estaba. Aunque las fotos y la grabación de José me dieron una buena idea de la situación, decidí comprobar las imágenes de la cámara de seguridad para tener una imagen más clara. Agradecí haber instalado las cámaras tras enterarme de un robo en casa de un familiar. Ni Valeria ni su amante parecían darse cuenta de que sus acciones estaban siendo grabadas en casa ajena, causando problemas. Mientras examinaba las grabaciones y las fotos, noté algo familiar en el inusual sombrero del amante. Mientras reflexionaba sobre ello, me llamó la atención el ruido del exterior, acompañado del timbre de la puerta. Cuando abrí la puerta, había un agente de policía. Resultaba que Valeria se había hecho la víctima ante los vecinos, lo que había dado lugar a un informe sobre una mujer desnuda herida en el jardín. Disculpe las molestias, agente. Valeria se metió en algún lío, pero ni José ni yo la vimos herida. Tenemos cámaras de seguridad, así que podemos explicar qué tipo de problema fue. Le conté los sucesos de la noche anterior junto con las pruebas de las cámaras y las fotos. La policía pareció entender que José y yo no estábamos implicados. Sin embargo, no podían dejar a una mujer herida y desnuda en el jardín en pleno invierno. Se llevaron a Valeria en un coche de policía. De repente, recordé quién era el hombre de las fotos del amante de José. Justo entonces, José regresó. Mamá, he vuelto. He pedido el divorcio. Valeria y yo somos ahora unos completos extraños. ¿Divorcio? ¿Qué quieres decir? Valeria ha estado haciendo berrinches cuando las cosas no salen a su manera desde que nos casamos. He intentado satisfacer sus expectativas, pero en algún momento empezó a utilizar un formulario de divorcio ya rellenado como amenaza. José, enamorado de Valeria, había intentado cumplir sus deseos, pero Valeria se aprovechó de su voluntad, actuando tiránicamente cuando las cosas no salían como ella quería. Utilizaba el divorcio como palanca. Al oír esto, me quedé sin palabras, pero entonces recordé algo y lo compartí con José, que de repente se levantó con una idea, conduciéndome a la comisaría donde Valeria estaba retenida temporalmente. Te esperaba, José. Sabía que vendrías. Eres mi querido marido, no tan desalmado como para ignorar a tu mujer en este estado. ¿Qué estás diciendo? Ahora somos extraños.
Solo vine a decirte algo. Con mamá. ¿Eh? ¿Qué quieres decir? Una broma de mal gusto. Entiendo que esta señora mayor venga a disculparse, pero desconocidos. Valeria debió pensar que José venía a rescatar a su amada esposa y esperaba que le pidiera disculpas por haberla dejado en el jardín. Presenté los papeles del divorcio con tu apartado rellenado, Valeria. Ya no somos pareja. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo, José? ¿Recuerdas cuando presentaste la solicitud de matrimonio sin permiso? Es demasiado cómodo que esté bien cuando se lo haces a los demás, pero no cuando te lo hacen a ti, ¿verdad? Valeria se quedó muda ante el argumento lógico de José, pero yo también tenía que decir algo. El hombre que trajiste a casa es dueño de un negocio, ¿verdad? Sí, es un joven y talentoso dueño de un salón de belleza. Me lo propuso con un ramo de rosas la semana pasada, diciendo que me convertiría en la esposa de un director general. Ese hombre es en realidad un gorrón en paro que causó problemas en un restaurante, lo que le llevó al paro. A menudo navego por las redes sociales y veo con desgana una historia sobre alguien que ha causado una escena en un restaurante. Pensé que lo había visto antes en alguna parte, pero estaba en la vorágine de un tema que recientemente había sido criticado por mucha gente. Leí que este tipo se metía repetidamente en problemas por beber directamente de una jarra de agua, echarle tabasco y otras molestias por el estilo. Leí que recientemente le habían despedido de su trabajo a tiempo parcial. Eso es mentira. Su perfil tenía una larga lista de logros. Él no haría esas cosas. Bueno, da igual. Mi casa ha sufrido muchos daños por su rabieta. Podría poner una denuncia por las molestias. Valeria, convencida de que se había convertido en la esposa de un consejero delegado, se llevó más sobresaltos. Para llevar a Valeria al límite, decidimos exponerla aún más. Además, uno de los ejecutivos de tu empresa es amigo mío desde hace mucho tiempo. ¿Qué? ¿Le contaste a mi lugar de trabajo lo de la aventura? No revelé la aventura, solo hablé de tu historia sentimental con José. ¿Hay algún problema? Es mejor no hacer cosas que te avergonzaría que te vieran hacer. Sorprendida por la cascada de revelaciones, Valeria se puso pálida. Dejándola atrás, salí de la comisaría. Más tarde, los malos tratos de Valeria hacia mí y su aventura hicieron que su divorcio se hiciera público en su lugar de trabajo. Era una empleada con muchos años de antigüedad a la que le esperaba un ascenso, pero sus acciones le hicieron perder esa oportunidad. Su terrible comportamiento hizo que la trasladaran a otra región donde todo el mundo la conocía, lo que tuvo el peor final debido a su infidelidad. ¿Por qué todo el mundo me evita? Estaba en un romance puro con el talentoso director general. ¿Están celosos de mí? ¿Quién podría haber sido la mujer de un consejero delegado? Dile a un amigo tuyo de la junta que deje el estúpido acoso laboral. ¿Crees que te condenan al ostracismo y te acosan solo porque estás fuera de lugar tras ser trasladada? Es una forma ingenua de pensar. No puedo hacer nada al respecto. Lo siento. Al final, Valeria no encontró su sitio en el trabajo y acabó dimitiendo. Peor aún, se quedó sin casa. ¿Cómo puedes dejarme a mí, tu ex nuera, sin casa en invierno? ¿No es despiadado tener a una mujer tiritando a la intemperie? ¿Qué estás diciendo? ¿Quién echó a mamá al jardín cubierto de nieve? Solo piensas en ti mismo. Tus palabras y tus acciones no concuerdan. El piso donde vivían José y Valeria era una vivienda de la empresa para empleados casados, por lo que Valeria fue desahuciada a causa del divorcio. A pesar de ello, Valeria, sin rendirse, acosó repetidamente a José. «Estás ahí, ¿verdad? ¿Cómo puedes no ayudar a tu mujer en apuros? ¿No tienes bondad? Esperas bondad de los demás mientras ignoras tus propios actos. Pero supongo que explicar esto es inútil». No contenta con acosar a José, Valeria también vino a mi casa, incluso me siguió al supermercado. ¿Puedes dejar a tu nuera en esta situación? ¿Le harías lo mismo a tu hijo? Tu hijo abandonó a su atribulada esposa y a su atribulada nuera. Tú te lo buscaste, recuerda tus acciones. No te considero una nuera. Cada vez que se activaba el sistema de seguridad, los transeúntes llamaban a la policía, dando a conocer a Valeria como una alborotadora del pueblo. Agotados por su insistencia, José y yo consultamos a la policía y obtuvimos una orden de alejamiento. Valeria, en busca de un nuevo objetivo, empezó a asistir a fiestas de casamenteros,
Pero como no tenía dinero, ni trabajo, ni una apariencia adecuada, la rechazaban en la puerta y se hizo famosa como aguafiestas. Finalmente, el asalto de Valeria cesó y vivimos en paz. Mamá, entonces estaba loca. Valeria me aislaba de casa y me gritaba todo el día. Finalmente entré en razón. Lo siento mucho. José y yo vamos a volver a vivir juntos, tanto si José se vuelve a casar como si se queda conmigo. Soy feliz mientras muestre verdadera bondad hacia los demás.